Hace 3 años comenzamos a trabajar en la medición no invasiva de la presión arterial, así que un miembro de WHOOP se pone un brazalete, toman 3 lecturas, ingresan esas 3 lecturas en el WOP App y luego, a partir de ahí, reciben una estimación diaria de su presión arterial por parte de WHOOP y es súper precisa. Eso es interesante. Estaba describiendo cómo es iniciar una empresa, tenía 22 años y al mismo tiempo Nike estaba a punto de entrar en ese mercado y se rumoraba que Apple también iba a entrar. Parecía imposible que se pudiera medir la frecuencia cardíaca desde la muñeca y mucho menos con la misma precisión que una banda para el pecho. Trabajamos en eso durante más de una década y nos volvimos realmente buenos en ello. Ahora estamos aquí y podemos medir la presión arterial muy bien. Los modelos actuales de IA podrán consultar todos los datos históricos desde el primer día que te pusiste un WHOOP, incluso si fue en 2017. Sí, usar la app de WHOOP es como si tuvieras a un entrenador de clase mundial a tu lado, viendo la app contigo y diciéndote qué hacer. Queremos que nuestros miembros puedan vivir más tiempo y con mejor salud. Si pones mentes realmente inteligentes a trabajar en algo durante suficiente tiempo y no desafía las leyes de la física, o sea, es plausible, la humanidad tiende a ganar. ¿Cuáles son los otros problemas que estás tratando de resolver cuando se trata de implementar la IA en la salud y el acondicionamiento físico? Will, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mark? Gracias por invitarme. Por supuesto, amigo. Gracias por invitarme. Y cuando digo invitarme, me refiero literalmente a estar en tu edificio. Para los que están viendo ahora, no estoy en mi campamento en Brooklyn, donde normalmente me gusta estar. En cambio, estamos en la hermosa Boston, Massachusetts, en un edificio increíble, de verdad. O sea, son como 5 pisos de personas usando WHOOPs. O sea, es como, si alguien no está usando un WHOOP aquí, te quedas un poco pensando, oye, ¿cómo entraste? ¿Sabes a lo que me refiero? De hecho, definitivamente, si alguien no está usando un WHOOP, pienso que podría ser un espía externo, porque claro, todos los miembros del equipo WHOOP usan el producto. Así que sí, para mí eso es una señal de alerta. Sí, eso es absolutamente cierto, por eso yo llevo el mío. Sí. ¿Sabes qué? David, por otro lado, sentado en la esquina, no usó el suyo, lo cual, en mi opinión, creo que es una falta de respeto. Vamos. Y simplemente sin decoro, sin clase. Hay muchas cosas de las que quiero hablar. Quiero hablar sobre la FDA. Quiero hablar sobre tu camino personal como emprendedor. También quiero hablar sobre la paternidad que tú y yo compartimos en una etapa específica de nuestras vidas. Pero soy una persona fascinada por la cultura. Y hablábamos brevemente antes, tienes una herencia egipcia que, en mi opinión, te ha convertido en un jugador de squash fenomenal. ¿Puedes explicar por qué los egipcios dominan el squash? Es una gran pregunta. Mi papá es egipcio, creció en Alejandría. Viajé con él cuando era más joven a El Cairo, probablemente unas 10 veces antes de los 16 años y jugaba squash ahí. Y antes que nada, los egipcios son como los mejores del mundo en squash. Ali Farag, quien acaba de retirarse como número 1 del mundo, es egipcio y fue uno de mis compañeros de equipo en Harvard, así que también fue genial apoyarlo. Y creo que tiene algo que ver con el clima y la cultura. Así que para aquellos que no están familiarizados con el squash, se juega con una pelota muy suave en una cancha que se parece un poco a una cancha de racquetball. Y la diferencia es que tienes que correr mucho más. Así que básicamente estás corriendo constantemente hacia las esquinas y saliendo de ellas para recuperar la pelota. Y mientras más caliente esté el ambiente, más va a rebotar la pelota, lo que significa que a su vez es más difícil terminar el punto. Y a un nivel muy elite, los jugadores de squash tienen una condición cardiovascular excelente, así que estarán persiguiendo la pelota desde todas las esquinas de la cancha. Y creo que los egipcios, porque crecieron jugando en un ambiente tan caluroso donde la pelota rebotaba tanto, tuvieron que aprender cómo finalizar el punto. Así que, en mi opinión, ellos tienen por mucho las mejores manos en el deporte y también los tiros más engañosos. Así que verás a un gran jugador egipcio sostener su raqueta por un momento y luego dar un latigazo con la muñeca justo antes de golpear la pelota. Y ya sabes, efectivamente el oponente de repente estará corriendo en la dirección equivocada. O ya sabes, serán muy buenos en lo que se llama meter la pelota en el nick, que es cuando colocas la pelota justo en el área entre el vidrio y el piso. Y entonces justo en esa pequeña grieta hace que la pelota, ya sabes, básicamente ruede en vez de rebotar. Y luego, ya sabes, creo que con las generaciones eso se va acumulando un poco, donde a los niños pequeños se les enseña cómo hacer dejadas y cómo ser engañosos desde una edad temprana. Y eso es parte de la cultura. Entonces lo que estás diciendo es que los egipcios son engañosos. Eso es engañoso. Engañosos y buenos para definir el punto en squash. ¿Solo en squash? Sí, en squash. Está bien, eso es justo, está bien.
Te estaba preguntando antes, ahora juegas pádel, lo cual me parece maravilloso. En mi opinión, creo que es mi juego favorito desde que jugaba fútbol. Crecí jugando fútbol toda mi vida y ahora estoy jugando pádel. Es fenomenal. ¿Qué fue lo que te hizo empezar a jugar eso? Empezar un deporte nuevo en tus 30 es algo bastante extraño. Creo que la mayoría de la gente simplemente dice, amigo, yo juego mi deporte y ya. Bueno, en realidad yo soy de esas personas que piensan que siempre debes intentar cosas nuevas conforme envejeces, porque si puedes encontrar deportes, ejercicios, actividades, digo, para mucha gente levantar pesas, si puedes encontrar cosas en las que vas a ir mejorando conforme envejeces, ya sea porque son nuevas o porque ahora les estás dedicando tiempo, creo que eso es muy bueno para ti. Es una gran sensación estar aprendiendo algo y mejorando en ello. Y creo que más seguido de lo que pensamos, las personas que fueron atletas universitarios en algo tienden a dejarse de caer en todo lo demás conforme envejecen. Pero hay un montón de cosas que puedes hacer y en las que realmente puedes mejorar. Y entonces, de todos modos, esa mentalidad me hizo fijarme en estos nuevos juegos como Pickleball, Pickleball, Paddle, Barry's Bootcamp y todas estas diferentes actividades divertidas. Surfear más recientemente, aunque soy terrible en eso. Y el pickleball creo que es un juego bastante aburrido. Podemos hablar de por qué, como alguien que creció jugando squash y tenis, no me gustó el pickleball, pero el pádel es un deporte fenomenal, de verdad lo es. Y en muchos sentidos se siente como una fusión entre el squash y el tenis. Y es un juego bastante estratégico. Sabes, una cosa que busco en los deportes de raqueta es qué tan fácil es aprenderlo y luego qué tan bueno puedes llegar a ser. Y siento que con el pickleball, la razón por la que ha crecido tanto es porque es súper fácil de aprender. La curva de aprendizaje es. Pero si ves a los mejores jugadores de pickleball del mundo, no sé tú, pero desde mi punto de vista no se puede ver en absoluto. Y eso no es una crítica hacia ellos. Es más bien una crítica al deporte, que es que en el nivel más alto no se ve tan emocionante, mientras que el pádel es súper fácil de aprender. Pero cuando ves el nivel más alto de pádel, dices no manches. Estos tipos están corriendo fuera de la cancha y ya sabes, lanzándose, y todo se ve realmente, realmente dinámico y emocionante. Hay fluidez, hay como química, todo es completamente diferente. Puedes ver, wow, hay 10 niveles en esto. Sí, sí, sí. Y eso me emociona cuando veo un deporte nuevo. Sí. Y sin mencionar la curva de aprendizaje. Puedes empezar, ya sabes, puedes comenzar a jugar pádel una semana y en unas 4 semanas has multiplicado por 4 tu habilidad para jugar, incluso sin experiencia previa con raquetas. Nunca jugué un deporte de raqueta cuando era niño y empecé con esto y pensé, amigo, esto es muy divertido. Es muy divertido y es genial que sea más de equipo, ya sabes, o más un deporte de dobles. Realmente no ves a la gente jugando partidos individuales, creo que eso también es divertido. Eso es cierto, requiere de una comunidad, lo cual creo que es fundamental. O sea, ahora más que nunca, pero creo que con los deportes en general, el punto es la comunidad, de alguna manera. Y el pádel lo requiere porque necesitas un compañero, y necesitas al menos 4 personas para juntarse. Y por cierto, no hay suficientes canchas, así que sería un problema si solo hubiera muchos jugadores de individuales porque no parece que haya suficientes canchas en el mundo. O sea, especialmente en Estados Unidos es interesante. Yo empecé a jugar cuando hacía viajes al Medio Oriente porque es muy popular allá. Así es, y parece ser un deporte que ha crecido muy rápido en todo el mundo. Y Estados Unidos apenas se está poniendo al día. Amigo, creo que durante el COVID Suecia construyó como 20,000 canchas, es algo increíble. Es como que Quieres decir 2,000, no 20,000 canchas, mientras que en Estados Unidos creo que hay como 1,000 tal vez. Y me pregunto dónde estará el tenis en 10 o 20 años, porque si mucha gente empieza a jugar pádel en lugar de tenis, eso cambiará el tenis. Oh, absolutamente. Y creo, de nuevo, creo que el problema con el tenis es simplemente la curva de aprendizaje. Solo estás persiguiendo pelotas el primer mes que juegas tenis si apenas empezaste cuando tienes 30 años. Mientras que el pádel puedes empezar a jugarlo y decir, oh, en realidad no lo hago nada mal. Puedes irlo entendiendo sobre la marcha. ¿Qué onda, amigos? Estoy de viaje. Así es, voy a Burlington, Vermont, Montreal, Toronto. Detroit y muchas otras fechas que estaré agregando a mi sitio web, camgagnonlive.com. Me encantaría verlos ahí. Obviamente, si no lo saben, soy comediante de stand-up y el stand-up es mi pasión. Es lo que más me gusta hacer. Y ver que todos ustedes asisten a los shows realmente me alegra la vida. Después del show me quedo a convivir y saludar a todos. Así que si quieren venir, chequen el show, salúdenme, significaría muchísimo para mí. Pueden verme en todas estas fechas y más en mi sitio web campgagnonlive.com. Y nos vemos de gira, tenemos mercancía. Si no lo sabían, tenemos merch de Camp Research and Development. Pueden verla aquí mismo. Además, mi amigo Andrew Schultz estaba pasando el rato con su familia, divirtiéndose mucho. De repente, un tipo se me acerca y me dice, oye, ¿qué onda, Schultzy?
Y adivinen qué traía puesto. Esta camiseta de aquí. Así que un saludo a esa leyenda, quien quiera que seas. Eres un grande. Te lo agradezco. Y si quieres conseguir tu propia ropa de camp, ve a camperre.com. Estamos lanzando todo tipo de ropa nueva. Aquí puedes ver algunas imágenes de los productos que tenemos y cada vez que compras una camiseta ayudas directamente a que este programa funcione. Es una gran ayuda. Y estoy muy agradecido con todos los que usan la ropa, especialmente en los shows en vivo. Verlos usando las camisetas en los shows realmente me alegra la vida. Es lo más genial que existe. No puedo creer que la gente realmente esté usando ropa que mis amigos y yo diseñamos y mandamos mensajes de iMessage como, oye, ¿crees que esto está chido? Es la cosa más loca del mundo. Y estoy muy agradecido con todos los que lo hacen. Échenle un vistazo. Tenemos el enlace en la descripción. Vamos a regresar al show. Sí, pienso en eso ahora que soy papá. Me pregunto, ¿en qué deportes voy a involucrar a mis hijos? De hecho, me da curiosidad cómo es eso en tu caso. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 5 meses. Quiero decir, eso es increíble. Este es un punto de transición interesante para ti como emprendedor al tener un hijo. Es tu primer hijo, ¿verdad? Sí, primer hijo. Para mí, eso es interesante porque yo tengo un hijo. Tiene 10 meses. Está bien. Y un poco me lleva un poco de ventaja. Un poco en algunos aspectos, pero por ejemplo, he notado que toda mi perspectiva sobre el trabajo que hago y mi vida ha cambiado. Así que, fundamentalmente por tener un hijo, por toda la preparación que implica y también por haber enfocado más mis prioridades de muchas maneras. Entonces tengo curiosidad, ¿cómo ha afectado la paternidad tu enfoque como emprendedor, como director general, como alguien que dirige una empresa enorme? Bueno, es interesante porque como emprendedor piensas mucho en el futuro y en cómo debería ser ese futuro. Y en mi caso, pienso en el futuro particularmente en un área específica que es la salud y cómo podemos hacer que el mundo sea más saludable y cómo el sistema de salud puede ser más efectivo en la próxima década o dos. Y cómo puede esta tecnología seguir evolucionando y reemplazar el consultorio del médico y así sucesivamente. Así que en cierto sentido piensas en el futuro de una manera ambiciosa, pero de otra manera como de una forma pequeña y limitada. Como que yo estoy principalmente enfocado en el futuro en lo que respecta a la salud. Y creo que una de las mayores llamadas de atención al tener un hijo es que de repente piensas en el futuro y en todas estas otras dimensiones. No había estado pensando tanto en cómo será el sistema educativo en los próximos 20 años, ahora lo pienso mucho, ¿verdad? Porque quieres que tu hijo viva eso y tenga una gran educación, sea como sea. Y... you know, empiezas a prestar más atención a cosas como la caída de las tasas de fertilidad y empiezas a preguntarte, bueno, ¿cómo va a afectar la inteligencia artificial a las relaciones humanas? Y creo que tener hijos es una experiencia hermosa de muchas maneras diferentes. Pero una manera en la que creo que es muy importante para la sociedad en general es que hace que la generación actual, la que está a cargo, por así decirlo, se preocupe mucho por el futuro. Como que realmente quieres que el futuro sea mejor para que tus hijos tengan un mejor futuro. Sí, tienes como una inversión real, tienes un interés en ello y creo que todos se preocupan por el futuro como filosóficamente, ¿no? Como que dices, oh sí, quiero que las cosas estén bien, quiero que mi legado sea grandioso. Pero una vez que realmente tienes un hijo, como que te obliga a pensar muy en serio cómo vas a manejar tu vida diaria. Como que no, le voy a dejar algo ya sea de manera personal como una herencia o de manera social como el país o el mundo que le voy a dejar. Y realmente ha cambiado un poco mi perspectiva sobre, no sé, el trabajo que estoy haciendo y la cantidad de tiempo y cómo realmente manejo el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Ese ha sido el mayor reto para mí. Porque antes yo era como, está bien, pasaba un rato con mis amigos, pasaba mucho tiempo con mi esposa y el resto del tiempo trabajaba. Sabes, era solo enfocarme en la cultura de trabajar sin parar, sí crecer, simplemente mejorar, y creo que mi obsesión con la salud se ha cruzado un poco con eso, como la optimización, y quiero que eso se impregne en cada pequeño elemento de mi vida. Pero ahora que tengo un hijo, simplemente me veo obligado a no hacer nada en muchos sentidos. Así que tengo curiosidad, ¿cómo ha afectado eso en lo personal al equilibrio entre el trabajo y la vida? 5 meses no es mucho tiempo, pero sí es suficiente para que, creo, la forma en que operas cambie fundamentalmente. Me inclino un poco más por esta idea de armonía entre el trabajo y la vida que por el equilibrio. La armonía es esta idea de que vas a hacer que estas cosas coexistan de una manera realmente saludable, mientras que el equilibrio implica que si pasas una hora aquí, vas a pasar una hora allá. Y me inclino por la armonía porque simplemente hay situaciones en las que tienes que estar completamente enfocado en una cosa o en la otra.
Una de las cosas difíciles sobre el momento en que nació mi hijo, que fue a finales de febrero, fue aproximadamente 6 u 8 semanas antes de que lanzáramos este producto en el que habíamos estado trabajando durante 3 años. Y la preparación para un lanzamiento es simplemente un periodo de tiempo increíblemente intenso. Así que estaba viajando mucho más de lo que quería. Y simplemente estaba trabajando mucho más de lo que probablemente hubiera querido. Y al mismo tiempo sabía que este periodo iba a llegar. Así que reservé unas vacaciones bastante increíbles de 3 semanas en junio, después del lanzamiento, donde podría desconectarme en Italia con mi esposa y nuestro hijo, sabiendo que ya estaría del otro lado de todo eso. Así que ese fue un viaje bastante increíble del que acabamos de regresar hace poco. Para mí eso es lo que pienso cuando hablo de armonía, donde a veces es como 90-10 y luego a veces no, a veces es 90-10 al revés, ¿sabes? Y creo que eso está bien. Debo decir que me he vuelto cada vez más intencional. Creo que siempre fui bastante bueno administrando mi tiempo, pero si puedo salir 30 minutos antes para estar en casa cuando él se va a dormir, eso es una gran victoria. Y debo admitir que todavía me pierdo más veces la hora de dormir de lo que me gustaría. Pero ya sabes, esas son las cosas en las que simplemente sientes como una especie de mayor sentido de urgencia o de actuar con más intención. Sí. También encuentro la vara para decir voy a ir a esto que me están pidiendo hacer simplemente se ha vuelto un poco más alto, ¿verdad? Como que antes tal vez decía que sí un poco más seguido o si no estaba seguro, de todos modos me subía al avión, ¿sabes? Y ahora es como, bueno, simplemente voy a ser un poco más selectivo. Sí. Y así que, en cierto modo, estoy agradecido de haber empezado esta empresa antes de tener hijos. Porque sí creo que cuando estás tratando de lograrlo, cuando estás en esa etapa de 0 a 1, creo que sí hay mucho sacrificio que eso conlleva. Y por eso me alegra estar en una etapa ahora donde puedo hacer algunas de estas concesiones porque simplemente es difícil. Es difícil ser un gran emprendedor y un gran padre todo el tiempo en armonía. ¿Y cuántos años tienes ahora? 35. Para mí, incluso tener un hijo a los 35, según los estándares de Nueva York, es casi relativamente joven. ¿Sabes a lo que me refiero? Todos mis amigos en la ciudad que tienen hijos, de nuevo, yo soy... Es una locura cuánto ha cambiado eso en los últimos 30, 40 años, bro. O sea, estamos hablando de tasas de fertilidad. Es una locura, pero también reconozco que Nueva York es un grupo muy específico de personas que andan en la correteadera, que son adictas a la cafeína, la nicotina y otros estimulantes. Así que sí, es un lugar donde la gente va para lograrlo, ganar dinero y, ya sabes, retrasar el tener una familia. Pero incluso tener un hijo a los 35 es, creo, algo bastante... Es una decisión interesante de tu parte porque sí creo que indica un deseo de tener una familia. Y como enfocarte en cosas que existen fuera de tu persona laboral, por así decirlo, ¿sabes? Y conozco a muchas personas que están tan enfocadas en el trabajo que ni siquiera siempre dicen como, oh, sí, tendré hijos cuando termine, ya sabes, pero tú todavía estás muy metido en eso. Como que estás lanzando nuevos productos y sacando nuevas funciones. Y además, sabes, de forma equilibrada, dices, sí, quiero tener hijos y formar una familia. Y creo que es algo admirable que espero que otros emprendedores tomen como un poco de inspiración, supongo, ya sabes. Te lo agradezco. O sea, creo que sí se puede. Creo que puedes equilibrar estas cosas o manejar estas cosas, debería decir. Y por cierto, realmente ayuda a tener una gran pareja. O sea, quieres asegurarte de que esa parte de la ecuación esté bien. Y por eso le tengo mucha gratitud a mi esposa, que ha podido equilibrar muchas cosas mientras le dábamos la bienvenida al pequeño Thomas, que es nuestro hijo, al mundo. Y mira, se siente increíble. Es muy genial cuando puedes pasar tiempo con este pequeño, cargarlo, levantarlo en el aire y él te sonríe y de repente te sientes completo. Sí, es un sentimiento increíble. Sí, no, es cierto, siento que sí lo es. O sea, he escuchado a personas decir cosas similares, pero de alguna manera sí es como el evento principal. Mucho de lo que he tratado de construir a través de la comedia, los podcasts y el entretenimiento se queda corto en comparación con esta sensación de dejar un legado que tengo cuando estoy con mi hijo. Es como, oh, esto realmente es el tipo de inmortalidad que creo que muchas personas intentan alcanzar a través de su trabajo en la Tierra, lo cual no creo que sea inútil. No creo que sea trivial intentar crear algo grandioso mientras estamos aquí, y creo que debería ser algo por lo que deberíamos esforzarnos.
Pero al final veo a mi hijo y pienso, oh, los recuerdos que tenemos y la forma en que podrías hablar de mí a tus hijos y luego a tus nietos. Siento que ese legado creo que son como las estatuas que la gente querría que levantaran en su honor y que de algún modo existen en sus hijos en un sentido metafórico, ¿sabes? Y creo que ambas cosas se pueden hacer. Pero para mí, al menos, simplemente no esperaba tener un desarrollo tan repentino de mi capacidad emocional y una visión más amplia de mí mismo al tener un hijo, ¿sabes? Sí, definitivamente amplía tu rango emocional y creo que te da más perspectiva. Hay una evolución interesante que creo que le pasa a todo emprendedor y que de alguna manera también se relaciona con tener hijos. Y esa evolución es esta idea de que al principio estás muy enfocado en los resultados. Y entonces todo se trata de, ok, necesito recaudar esta cantidad de dinero, o necesito que la empresa tenga esta valoración, o necesitamos tener estos ingresos, o ya sabes, necesito tener esta cantidad de suscriptores, o ya sabes, lo que sea tu objetivo. Y luego, claro, sigues y sigues esforzándote y llegas a eso que dijiste que era la meta. Y luego, por supuesto, no sientes lo que se suponía que debías sentir o ya usaste toda la dopamina para llegar ahí. Entonces dices, bueno, no, en realidad solo tenía el número equivocado. Es un número más grande, ¿sabes? Ahí es cuando me voy a sentir bien al respecto o ese es el resultado que necesito. Sí. Y mira, creo que todos los emprendedores son culpables de eso en diferentes grados. La clave es dejar de estar tan enfocado en los resultados y lograr mantenerte motivado mientras también eres agradecido. Y entonces también entran en juego distintas sustancias químicas en tu cerebro, así que el modo de resultados es como un sistema de dopamina, pero puedes agotarte solo con la dopamina. Y entonces el sistema de gratitud es un sistema de serotonina y eso también te hace feliz. Y entonces a veces los emprendedores se preocupan de que si están demasiado satisfechos con donde están hoy, eso afectará su sistema de impulso, la complacencia mata, pero en realidad no es así. Puedes ser súper motivado y agradecido en el camino y eso a su vez te hará, uno creo, capaz de seguir por más tiempo, pero también tener una mentalidad más saludable. Y menciono eso porque creo que en el contexto de tener hijos no se trata de intentar de nuevo apoderarse de esta idea de inmortalidad o de que será genial cuando, o ya sabes, necesito que mi hijo haga esto para que yo sienta algo. Se trata mucho más de simplemente apreciar el hecho de que tienes un hijo y poder ver las interacciones y ver cómo crece el niño y ver eso, aprender como semana tras semana. Y la evolución y de alguna manera volver a aprender a apreciar el mundo que te rodea. ¿Sabes? Cuando ves a un niño jugar con un juguete por primera vez, o con una pelota por primera vez, o ya sabes, mirarse en un espejo por primera vez, como que de repente dices, oh, wow, mira todas estas cosas que nos rodean. Ver cómo se desarrolla la conciencia en tiempo real es bastante extraño. Sí, así que creo que gran parte de la lucha para un emprendedor muy dedicado es estar presente. Y creo que gran parte de la magia de ser padre es estar presente. Sí, he escuchado a alguien decir que los niños te hacen ir más despacio y ese es el punto. Sí, esa es una buena manera de decirlo, sí. Y sí pienso en eso, como si estoy apurado pero no puedo ponerle la camisa, pienso, está bien. El punto es como, está bien tomarse 4 minutos más, no es tan grave. Tengo curiosidad, con un recién nacido, ¿cómo estás durmiendo? Bastante bien, afortunadamente, él duerme bastante bien. Y tenemos una enfermera que es increíble, que nos ha ayudado con eso. Oh, eso es genial. Sí, Eso fue lo clave, para ser honesto contigo. Dejé de usar mi Whoop durante 3 meses porque dormía así de mal. de verdad sí lo usé todos los días durante, o sea, probablemente como 2 años y medio. Y luego hace unos meses me lo quité y fue como todos los días despertando y diciendo recuperación de 20. Sí, es difícil. Simplemente me deprimía y luego pensaba que estaba durmiendo mejor de lo que realmente estaba y luego lo veía y simplemente veía que no. Dormía fatal durante como los primeros meses de su vida, honestamente. Lo más difícil. Yo estaba como, Amigo, ¿cuál es el punto? una vez que te acostumbras a un horario de sueño, sí. Ahora has estado bien, Sí, pero sí creo que Whoop necesita un modo para papás. Lo necesita. Necesitas un botón para decir, sí, los comentarios duelen. tengo un hijo, así que no me juzgues tan duro. De hecho, en este momento estamos trabajando en eso con gran parte del trabajo de IA que estamos haciendo, lo cual va a hacer que la orientación y la retroalimentación en la aplicación estén mucho más adaptadas a ti y a lo que estás experimentando en tu vida. Así que el aprendizaje adaptativo es como, oh, tienes un hijo en este momento. Sí, y todo lo que tendrías que hacer es decirle a Whoop en algún momento, oye, tengo un recién nacido.
Nació en esta fecha, y de repente eso cambiará completamente la forma en que Whoop te habla. Interesante, lo haría y cambiaría, como tu nivel base relativo sería como, está bien, normalmente obtienes esta cantidad de recuperación, pero entendemos que, dadas las circunstancias, durante los próximos meses obtendrás, ya sabes, esta recuperación. La puntuación de recuperación no cambiaría, pero la orientación sobre las puntuaciones sí cambiaría. Ya veo. Así que te daría un poco más de permiso para estar agotado y tal vez te regañaría un poco menos por estar agotado. En el caso del modo papá, Sí, no, eso está muy bien. La implementación de la IA me ha parecido muy interesante, incluso solo en la aplicación al entrar, como el entrenador de IA, decir, oye, ¿a qué hora necesito irme a dormir para recuperarme mejor? Y simplemente poder preguntar y no tener que buscar en la interfaz y encontrarlo yo mismo. Simplemente poder ir a un lugar, decir, oye, esto es lo que pasa, ¿qué necesito hacer? Y que alguien me lo diga es realmente transformador para la salud. Creo que de una manera muy general, no sé si la gente realmente lo ve venir, pero creo que va a cambiar fundamentalmente el fitness. me alegra que lo hayas dicho y va a mejorar mucho por si sirve de algo. Quiero decir, estamos haciendo grandes inversiones en eso ahora mismo y una parte importante de esto es la personalización. Así que debería hablarle a Mark de manera diferente que a Will, de manera diferente que a Jack y así sucesivamente. Y eso podría basarse en dónde te encuentras en tu vida, podría basarse en qué te motiva a tener éxito. Sabes, algunas personas probablemente quieren algo más estricto o algunas personas necesitan una voz un poco más reconfortante y cariñosa, ¿sabes? Y cualquier cosa entre esos dos extremos, ¿verdad? Esa es como la genialidad del coaching. Va a haber todo un componente de memoria donde básicamente todo lo que ingreses en el diario y le digas a Whoop y así sucesivamente. Whoop simplemente lo recordará y eso se usará en el contexto de cómo Whoop te guía. Hay mucho que estamos haciendo ahora mismo en torno a estructurar los datos, así que ya sabes, tengo como entre 10 y 11 años de datos fisiológicos continuos en Whoop. Ese es un conjunto de datos bastante fascinante. Probablemente sea uno de los conjuntos de datos fisiológicos más grandes sobre un ser humano que haya existido. ¿Y cómo utiliza Whoop esos datos? Se siente como si estuvieran al alcance de mi mano, ¿verdad? Y cómo hace referencia a diferentes periodos de tiempo. Y esa va a ser una pregunta muy interesante, pero esencialmente queremos que, ya sabes, después de que hayas pasado como un año usando Whoop, la idea de que quieras usar un producto diferente debería disminuir drásticamente por el valor que vas a obtener de todo el contexto de este periodo de tiempo en comparación con aquel periodo de tiempo. ¿Verdad? Podrían ser diferentes temporadas, podrían ser diferentes ubicaciones, podrían ser diferentes lugares. Sabes, todas estas cosas afectan cómo dormiste o cómo te recuperaste o tus motivaciones, y tendrás muchísimos más conocimientos al alcance de tu mano. Los modelos actuales de IA podrán consultar todos los datos históricos desde el primer día que te pusiste un Whoop, incluso si fue en 2017. Sí, y aún más emocionante que eso, también podrá consultar otros conjuntos de datos. Por ejemplo, vamos a lanzar Advanced Labs este otoño. Advanced Labs te va a permitir subir todos tus análisis de sangre anteriores. Así que, ya sabes, si alguna vez te has hecho un análisis de sangre con tu doctor o has usado alguna de estas otras plataformas como Quest y demás, simplemente podrás subir eso. Y luego Whoop básicamente lo almacenará y lo presentará de manera atractiva en todos nuestros diferentes gráficos. Y luego esos datos vivirán de nuevo en esta memoria que va entendiendo quién eres, y después, en adelante, podrás hacerte análisis de sangre a través de Whoop. Y así todo se sentirá bajo el mismo paraguas. Y puedes imaginar que con el tiempo se agregarán más de estos conjuntos de datos, porque ya sabes, tengo acceso a muchos de los mejores doctores e investigadores, y obviamente tengo esta empresa, y tengo Whoop puesto y dada. Y aún así, sigue siendo algo difícil conectar todos estos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, tienes un análisis de sangre por aquí, tienes una prueba de ADN por allá, tuviste una visita al doctor, ya sabes, tal vez 2 visitas al doctor en los últimos 12 meses. Me hicieron una resonancia magnética porque me operaron recientemente. Muy descentralizado. Sí, es como que, ¿y tú qué opinas de todo esto? Y muchas veces tienes diferentes doctores incluso al mismo tiempo. Cuando algo sale mal, ves a varios doctores. A veces tienes diferentes doctores diciéndote cosas distintas porque no tienen toda la misma información. Así que todos estos datos deben estar bajo un mismo techo. Y debería haber una inteligencia artificial poderosa que opere sobre todo eso, con la que puedas comunicarte directamente para entenderlo. Sí. Y luego, idealmente, que te dé algunas ideas sobre cómo proceder. Sí, por cierto, ese es el punto clave que es, No quiero decir que sea prescriptivo, pero, o sea, de alguna manera, deberías recibir orientación para ser más saludable y deberías ser súper proactivo y preventivo. Sabes, tenemos como
una crisis de enfermedades crónicas en este país y en muchos lugares del mundo, pero estoy bastante preocupado por el sistema de salud de Estados Unidos. Y ahora los estadounidenses gastan más en atención médica que en vivienda o comida, lo cual es una locura. Y tengo la esperanza de que el monitoreo fisiológico continuo, combinando datos y reuniéndolos todos en un mismo sistema, junto con una inteligencia artificial poderosa, va a poder ayudar a cambiar eso. Sí. Y, o sea, solo la capacidad de diagnóstico de algo como ChatGPT para mí en el último año ha sido tremenda. Por ejemplo, tuve un amigo recientemente que tuvo una lesión en la cadera, fue con varios doctores diferentes, se hizo varias resonancias magnéticas, todos le decían cosas distintas. Deberías operarte, solo necesitas hacer fisioterapia. Yo no veo nada malo. O sea, todo el espectro de opiniones médicas y no sabía qué hacer, le envió todo a ChatGPT y en unos 5 minutos de preguntas diagnosticó casi perfectamente cuál era su problema. Y regresó con el fisioterapeuta o el doctor que realmente le había dado ese tipo de diagnóstico. Y él dijo, sí, esto es exactamente casi más descriptivo de lo que yo pensaba que era. Y luego se sometió a una cirugía y resultó ser exactamente ese problema. Cuando realmente lo abrieron, dijeron, sí, es un problema de cartílago. Y para mí fue como, él fue con tantas personas diferentes, gastó tanto dinero y esta IA pudo diagnosticarlo de inmediato. Sí, creo que, o sea, en lo inmediato parece que la IA junto con tu doctor es mejor que uno u otro por separado. Correcto. Hay algo un poco torpe que se está haciendo ahora, que es como, deberías preguntarle a tu doctor o deberías preguntarle a la IA. Bueno, es como, está bien. Es una falsa dicotomía. Sí, es como, o sea, ¿no sería mejor si el doctor también le preguntara a la IA, ya sabes? O sea, vamos a crear el mejor sistema posible. Sí, tal vez a largo plazo solo tendrías que ir al doctor cuando algo esté realmente mal o necesites una cirugía o algo así. Pero ahora mismo, o sea, mañana deberíamos hacer que los doctores usen estas herramientas. ¿Qué onda, gente? Un anuncio rápido. Si eres fan de Camp Gañón o de Religion Camp, tengo buenas noticias porque vamos a lanzar History Camp. Así es. Este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Probablemente conoces a Benjamin Franklin, no sé, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras interesantes de la historia, y probablemente aprendiste sobre ellos en la escuela y eran bastante aburridos, pero aquí no. No. Como sabes, fui criado por un teórico de la conspiración, así que voy a profundizar en todas las relaciones sociales interesantes, extrañas, ocultas y secretas que todos estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado compartido tienen. Así que si te interesa, por favor suscríbete al canal de YouTube. Estará fijado en la descripción y también en los comentarios. Y si estás en Spotify, esto realmente no aplica para ti, pero estos episodios también se estarán publicando ahí. Solo danos una calificación alta porque realmente ayuda al programa. Tengo curiosidad, ¿no? ¿Cómo puede Whoop evitar algunos de los otros problemas que han tenido diferentes modelos de IA? Entonces, por ejemplo, encontré que ChatGPT, incluso teniendo un entrenador o un coach, solo le digo al programa, está bien, actúa como Dave Goggins, actúa como Jocko Willink para mí. Dame mi bloque de 8 semanas, dame el plan de entrenamiento que sea, y luego con el tiempo se vuelve más suave. Y luego con el tiempo como que pierde personalidad. Y no sé qué está pasando internamente dentro de la API, pero la voz cambia. Entonces tengo curiosidad, ¿es este un problema del que estén conscientes en cuanto a que los modelos como que olvidan información o cambian con el tiempo? ¿Y hay alguna manera de remediar eso dentro de Whoop internamente? Lo que estás describiendo suena como un problema de personalización y memoria. Correcto. Y creo que las compañías de modelos están tratando de decidir en este momento qué tanto de eso quieren controlar frente a qué tanto quieren limitarse a ofrecer un gran modelo. Correcto. Y sí, parece que en ese caso específico algo no funcionó bien en cuanto a la personalización y la memoria, porque la versión que estamos construyendo para Whoop, si le dijeras esas cosas, no las olvidaría. Y si fue una O estricta el primer día, va a seguir siendo una O estricta en el día 100 hasta que le digas, oye, quiero volver al modo de papá, ya sabes, o lo que sea. Usa la analogía que quieras, ¿verdad? Eso es interesante. ¿Cuáles son los otros problemas que estás tratando de resolver cuando se trata de implementar IA en salud y acondicionamiento físico? Me gusta pensar al revés, empezando por la experiencia del miembro, ¿sabes? Creo que a veces es fácil obsesionarse tanto con la tecnología que sigues construyendo tecnología y luego tratas de averiguar qué hacer con ella. Pero en realidad quieres empezar con cuál es la experiencia del miembro y luego averiguar cómo la tecnología se aplica a eso.
Creo que la experiencia del miembro debería ser poder navegar cualquier problema de salud en tu vida y tener este cómplice, por así decirlo, para hacerlo. Y queremos que nuestros miembros puedan vivir vidas más saludables y largas. Sabes, recientemente actualizamos nuestra misión para desbloquear el rendimiento humano y la longevidad saludable, lo cual realmente refleja la evolución de la empresa, que siempre estuvo enfocada en el rendimiento humano y el más alto nivel del deporte y de los atletas, ahora con un enfoque en la longevidad saludable. Lo que realmente refleja esta idea de que no se trata solo de cuánto tiempo vives, sino de vivir con una mayor calidad, y queremos que las personas vivan más años de calidad y donde la experiencia realmente es importante es cuando estás viendo tus datos, puedes entenderlos rápidamente y saber qué hacer con ellos. Creo que Whoop ha sido bueno en esto históricamente, en el sentido de que siempre hemos tratado de resumir la información en capas. Así que si, por ejemplo, cuando abres la aplicación solo te mostramos todas las cosas que recopilamos, te sentirías totalmente abrumado y no tendrías idea de qué hacer con eso. Así que, ya sabes, solo la idea desde el punto de vista de la experiencia, ok, si tienes 3 segundos, tal vez sea de qué color es mi recuperación hoy, rojo, amarillo o verde. O si tienes 30 segundos es qué tan bien dormí anoche y cuál es mi porcentaje de recuperación. Y ya sabes, ¿no? Si tienes 3 minutos, tal vez sea entonces entender esas cosas, así como tu variabilidad de la frecuencia cardíaca, tu frecuencia cardíaca en reposo y qué entrenamiento deberías hacer. Eso creo ha sido un sistema productivo en términos de organizar los datos en capas. La versión de eso para la longevidad saludable es tu edad WOP, donde sí, recopilamos todas estas cosas sobre ti, pero te vamos a dar un solo número en la parte superior de la pantalla que te dice si eres más joven o más viejo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Sí, y luego, ok, si quieres profundizar en eso, hay 9 métricas diferentes con las que hemos trabajado junto con el Instituto Buck, que es el principal instituto de longevidad en el país, para descubrir, ya sabes, cuáles de estas cosas se correlacionan más con la mortalidad por cualquier causa. Ok, debes prestar atención a estas 9 cosas. Y luego te mostramos dentro de esas 9 cosas qué tan lejos estás de personas de tu edad o de personas más jóvenes que tú, y de repente puedes actuar en consecuencia. De todos modos, doy este contexto solo para decir que creo que hemos hecho un muy buen trabajo estructurando los datos en capas y creando puntuaciones y resúmenes de información para ayudar a simplificar esa experiencia. La siguiente evolución de eso es realmente decirle a la gente cómo cambiar estas cosas de una manera efectiva y útil. Y si tuviera que ser crítico con la experiencia actual, depende un poco demasiado del interés propio o la automotivación para descubrir algunas de esas cosas, ya sabes, mientras que un muy buen entrenador te guiaría a través de eso. Y lo que quieres sentir en el futuro al usar la aplicación Whoop es como si tuvieras a un entrenador de clase mundial a tu lado, mirando la aplicación contigo y diciéndote qué hacer. Y con base en estos datos deberías hacer estas cosas. Y por cierto, algunos días podría sentirse como un entrenador, otro día podría sentirse como un nutriólogo, otro día podría sentirse como un doctor, y ese es el poder de la inteligencia artificial. Y para nosotros, este poder de profundizar realmente en estos casos de uso y crear todas estas experiencias diferentes basadas en el viaje en el que te encuentras. Sí, tengo curiosidad sobre la nutrición porque ya sabes, en ese tema yo uso MyFitnessPal si voy a registrar macros, si estoy en un momento específico de enfocarme en mi nutrición o incluso uso ChatGPT para registrar alimentos y cosas así. ¿Cómo van a hacer Whoop para ganar terreno en nutrición de una manera específica? ¿O eso no va a ser una prioridad? Te voy a dar una respuesta general. El reto con la nutrición, históricamente, ha sido un reto de datos, así que todo lo que acabamos de hablar implica que la parte de los datos ya está resuelta. Oye, podemos recopilar toda esta información, ahora tenemos que decirte qué hacer con ella. En el caso de la nutrición todavía existe un problema fundamental. ¿Puedes recopilar la información? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, ok, digamos que usas uno de estos rastreadores de nutrición y te acuerdas de registrar tu desayuno y tu comida y pones todas las cosas, pero luego como que la riegas con la cena, como que se te olvida registrar la cena. Y por cierto, se te olvidó la botana y bla, bla, bla. Entonces dices que comiste 2000 calorías y Whoop dice que quemaste 2200 calorías y genial, vas por buen camino para bajar de peso. Pero en realidad consumes 2400 calorías, así que en realidad estás subiendo de peso. Así que la integridad de los datos es algo que me importa mucho porque si te vamos a guiar en algo o decirte si algo es cierto o no, la base sobre la que te lo decimos tiene que ser realmente, realmente sólida.
Y ese ha sido un problema con el seguimiento de la nutrición. Hemos considerado hacer adquisiciones en ese ámbito. Hemos considerado desarrollar algunas de nuestras propias capacidades. Creo que la inteligencia artificial debería ayudar mucho. Ahora, solo la idea de que puedas tomar una foto y obtener macros bastante precisos a partir de eso es un gran avance. Pero hay que decirlo, mucha gente todavía no va a tomar una foto de absolutamente todo lo que comió. Y entonces, ya sabes, uno de los principios para construir esta empresa es cómo hacemos las cosas de manera no invasiva, cómo hacemos las cosas en segundo plano, cómo lo hacemos fácil para ti. La nutrición es un área donde todavía estamos tratando de entenderlo. Yo uso un monitor continuo de glucosa. Está bien, eso ayuda. Solo por rendimiento. Me interesa cómo mi comida afecta la forma en que me siento, cómo eso afecta la forma en que pienso y cómo eso afecta la forma en que entreno. No soy diabético, no soy prediabético, simplemente me gusta usarlo. Y uso una versión que no es médica, simplemente la compré en Amazon. La conecto y me dice cosas en mi teléfono. Y he escuchado de un amigo que la tecnología vestible, en general como una tendencia macro, se vuelve más pequeña y más cercana a ti. Y me pregunto, ¿crees que hay un futuro para la tecnología vestible? Tal vez no WOP específicamente, pero en el mundo de los dispositivos vestibles de fitness, las cosas se convierten, ya sabes, en un rastreador de sueño más un monitor de glucosa, todo en un solo mecanismo. ¿O crees que la tecnología es demasiado difícil, que estas cosas tendrían que ser como dos sistemas separados? Bueno, el monitoreo continuo de glucosa es algo que creo que varias empresas han intentado hacer de forma menos invasiva. Creo que eventualmente se puede lograr con fotopletismografía o versiones de eso. Creo que, y solo para aclarar, es una forma no invasiva de medir cosas como la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Se podría hacer a través de eso. Creo que sí. O sea, todavía es temprano. Pero eso es fascinante. Ah, Hay varias empresas que están trabajando en eso y han tenido distintos grados de éxito, pero esa es una de esas cosas que, si se siente como el futuro, probablemente sucederá. Y mi instinto es que probablemente eso suceda. No tengo un plazo claro para eso, no creo que sea en los próximos 12 meses. Pero vuelvo a pensar en cuando estaba empezando esta empresa hace 12 años, parecía imposible que pudieras medir la frecuencia cardíaca desde la muñeca, y mucho menos con la misma precisión que una banda de pecho. Y trabajamos en eso durante más de una década y nos volvimos realmente buenos en ello, y ahora estamos aquí y podemos medir la presión arterial muy bien. Nadie pensaba que se pudiera medir la presión arterial y mucho menos la frecuencia cardíaca, así que si pones mentes realmente inteligentes a trabajar en algo durante suficiente tiempo y no desafía las leyes de la física, o sea, es plausible, la humanidad tiende a ganar. Sí. ¿Crees que simplemente se vuelven tan pequeños como la idea de un chip o ese tipo de cosas implantadas en las personas? ¿Ves eso como un futuro plausible? ¿O crees que la opción de usarlo o no usarlo en general, ya sabes, en cuanto a los dispositivos portátiles? Bueno, así que para mí eso se siente como si estuvieras priorizando la tecnología en lugar de la experiencia cuando dices que de repente está dentro de ti en vez de sobre ti. Correcto. ¿Qué beneficio aporta eso a la experiencia? ¿Significa que está midiendo algo que de otra manera no podrías medir? Bien, eso podría ser posible. Entonces ya sabes, esa podría ser una razón por la que de repente tienes algo implantable en lugar de algo que llevas externamente. Creo que en general es más fácil que algo sea adoptado masivamente cuando es no invasivo en lugar de invasivo. Por supuesto. Así que me gusta abordar las cosas de manera no invasiva. Hay un elemento de nuevo de que si se siente como el futuro, probablemente sea el futuro, y hay algo sobre los implantables que entra en esa categoría. Pero creo que todavía hay muchos problemas interesantes por resolver de manera no invasiva. Sí. Sí. Solo tengo curiosidad sobre eso. O sea, obviamente con Elon y Neuralink. Sí, o sea, es una tecnología increíble. Claro, solo tengo curiosidad de cómo eso afecta, ya sabes, los dispositivos portátiles. Y es como, si esta teoría que, ya sabes, un amigo me dijo, ya sabes, las cosas se hacen más pequeñas mientras más cerca están de ti, su conclusión fue que al final estas cosas se vuelven, ya sabes, cosas que son subdérmicas, que se implantan por, ya sabes, 2 meses y luego se cambian o algo así. Y supongo que tengo curiosidad. Ese plazo siquiera se acerca remotamente a lo que maneja la gente de este ámbito. ¿Es algo que la gente esté discutiendo con algún tipo de legitimidad?
Bueno, hemos dicho durante mucho tiempo que siempre queremos que la tecnología sea más pequeña e inteligente, lo cual es similar a lo que tu amigo dice sobre más pequeña y más cerca. Sabes, cuando estaba empezando Whoop había mucho de eso, como que yo veía el arco de la tecnología que era esa computadora. Estamos pasando de estar en tu escritorio a estar en tu regazo y luego en tu bolsillo. Y parecía inevitable que eventualmente iban a estar sobre tu cuerpo o dentro de tu cuerpo. Y entonces sí ves que ese arco se está desarrollando. Y Neuralink es un buen ejemplo de eso también, donde tienes un implante que de repente está cambiando la capacidad de las personas para comunicarse con su cerebro. Así que mira, es un campo que nos interesa y que estamos observando. Sí, eso suena ominoso. Me gusta eso. Tengo curiosidad. Hemos estado hablando, como que dándole vueltas a esta idea de los wearables como, ya sabes, obviamente dispositivos de salud, pero potencialmente incluso dispositivos médicos. Y sé que la FDA recientemente, ustedes han estado en una batalla por alguna razón que ni siquiera logro entender completamente por qué esto es un problema y por qué están siendo tan estrictos con ustedes. ¿Podrías explicar cuál ha sido el problema con la FDA, específicamente con el monitoreo de la presión arterial, y por qué están tomando una postura tan firme sobre este tema con ustedes? Entonces, lo primero que hay que entender sobre la regulación médica es que primero varía según el mercado. Así que cada país tiene su propio organismo regulador. Y segundo, hay una distinción importante entre si algo está destinado para el bienestar o si está destinado para el diagnóstico médico. Ahora, el mandato de la FDA es regular las cosas que son para diagnóstico médico. Si ves muchos diferentes parámetros fisiológicos, tienen un uso destinado al bienestar y tienen un uso destinado al ámbito médico. Así que tomemos la frecuencia cardíaca, por ejemplo. La frecuencia cardíaca ha existido desde los años 80 con monitores de banda en el pecho. Se puede usar para ayudar a las personas a entender el ejercicio o el estrés. Whoop lo hace, el Apple Watch lo hace, muchos productos hacen monitoreo de la frecuencia cardíaca. Y eso entra dentro de la categoría de bienestar porque estás usando la frecuencia cardíaca para explicar el ejercicio y por eso está destinado al bienestar. Si quieres decirle a alguien que tiene fibrilación auricular, ¿verdad? De repente eso requiere una autorización regulatoria porque entra más en esta categoría de diagnóstico, y ese es un ejemplo donde tendrías que trabajar con la FDA. Tendrías que pasar por ensayos clínicos y tendrías que conseguir la aprobación del producto. Ahora, solo para decirlo, Whoop en realidad ha hecho ambas cosas. Hemos hecho monitoreo de frecuencia cardíaca en un contexto de bienestar y también hemos hecho monitoreo de ECG y cuenta con autorización de la FDA. Así que hoy tenemos un producto autorizado por la FDA para uso médico, así que estamos bastante familiarizados con esta distinción. Si revisas la lista de métricas fisiológicas, ya sabes, frecuencia cardíaca, sueño, ¿verdad? Sueño. Bien, podemos decirte tus horas de sueño. O si queremos detectar que tienes apnea del sueño, bien, eso necesita ser aprobado, ¿verdad? De nuevo, bienestar frente al uso médico. Y puedo ver la distinción de por qué eso importa. Sí, y sigues avanzando como el SpO2 y la frecuencia respiratoria, y así sucesivamente. Hay todas estas métricas que tienen un caso de uso para el bienestar y un caso de uso médico. Bien, la presión arterial. Así que hace 3 años empezamos a trabajar en la medición no invasiva de la presión arterial. Solo para decirlo, la presión arterial es fundamental para entender tu cuerpo, es una métrica fisiológica realmente importante. Hay una razón por la que cuando entras al consultorio del doctor, lo primero o segundo que hacen es medir tu presión arterial. Es algo de lo que la gente debería estar muy consciente, así que es una métrica que nos importa mucho. Tuvimos un gran avance durante esos 3 años, donde de repente pudimos medir la presión arterial con bastante precisión cuando se hacía junto con una calibración con brazalete. Entonces, ¿qué significa eso? Un miembro de Whoop se pone un brazalete, toma 3 lecturas y las ingresa en la aplicación de Whoop. Y entonces reciben una estimación diaria todos los días de Whoop sobre su presión arterial. Y es súper preciso. Y desarrollamos esta función bajo el concepto de bienestar. Hay muchísima investigación revisada por pares que respalda el hecho de que la presión arterial tiene un impacto en tu bienestar, lo cual no es sorprendente. La presión arterial afecta tu sueño y tu estrés y está influenciada por la nutrición.
Y hace un par de semanas tuve a una mujer en mi consultorio. Ella tenía una lectura baja de presión arterial en WHOOP y de repente se dio cuenta de que estaba deshidratada. Empieza a tomar más agua y de repente su presión arterial vuelve a la normalidad. Ese es un caso de uso clásico de bienestar. La FDA, cuando lanzamos esta función, se nos acercó a decirnos, si se trata de presión arterial, tiene que estar regulado médicamente. Dijimos, bueno, no construimos esto como un caso de uso de bienestar. Y ellos dijeron, bueno, si es presión arterial, tiene que estar regulado. Y mientras tanto, dentro de la aplicación de WatchUp, tenemos todos estos avisos de responsabilidad sobre cómo esta función, los análisis de presión arterial, no está diseñada para diagnóstico médico. Está diseñada para entender la presión arterial junto con el bienestar. Y ya sabes, la FDA realmente no estuvo muy abierta a algunas de esas ideas. Y así es como está la situación en este momento. Y ya sabes, estamos luchando por esto porque ante todo es la ley. Existe la 21st Century Cures Act que deja increíblemente claro que hay una distinción entre el uso previsto para el bienestar y el uso previsto con fines médicos, y que la FDA solo debe regular cosas que tengan un diagnóstico médico, mientras que en este caso no estamos diagnosticando hipertensión ni nada más, y dejamos muy claro que es para el bienestar. También estamos luchando por esto porque es realmente innovador. Quiero decir, el hecho de que podamos medir esto con tanta precisión en una forma no invasiva es un gran avance. Y por cierto, se está celebrando en 50 mercados alrededor del mundo. El único país donde está siendo cuestionado es en Estados Unidos. Así que estamos luchando por la innovación. Y por último, creo que hay toda una línea de pensamiento en este momento sobre dar a los estadounidenses acceso a los datos de salud. Y de la misma manera en que les hemos dado acceso a cosas como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la oximetría de pulso, y usamos esa información para influir en la conducta, como mencionábamos antes, y generar cambios de comportamiento. Es totalmente inconsistente que esas cosas puedan estar dentro del ámbito del bienestar, pero por alguna razón la presión arterial no puede, aunque hay toda esta investigación que respalda que la presión arterial tiene un impacto en el bienestar. Entonces, ¿qué crees que está pasando dentro de la FDA? ¿Por qué están haciendo esto con ustedes específicamente? Obviamente, ustedes están logrando el avance, pero no puedo imaginar que esta sea la primera vez que algo ha estado en una especie de área gris entre el bienestar y el diagnóstico médico. Entonces, ¿por qué este es el tema con el que están siendo tan estrictos? Bueno, creo que esa es una pregunta fundamental muy buena. Mi impresión es que hay una dependencia excesiva de los precedentes, que es porque todos los brazaletes necesitaban ser regulados y los brazaletes miden la presión arterial. Entonces, si algo mide la presión arterial, necesita ser regulado. Bueno, no, en realidad creamos toda una nueva forma sofisticada de hacer esto que ahora también aborda el bienestar y está enfocada en el bienestar y no está destinada para diagnóstico médico, ¿verdad? Así que como que no se han adaptado del todo a ese nuevo mundo de innovación tecnológica. ¿Tenían algún tipo de legislación en los años 80 que decía, oye, si entras a un CVS y te pones el brazalete o lo que sea, esto tiene que estar regulado a nivel federal? Sí, el brazalete para medir la presión arterial es un instrumento bastante antiguo y todos los productos anteriores que podían medir la presión arterial eran brazaletes. Y entonces, ya sabes, puedo entender un poco la confusión ahí. Pero al mismo tiempo, quieres crear un entorno en el que las mejores empresas tecnológicas de Estados Unidos puedan innovar y brindar acceso a los datos de salud a los estadounidenses. Y sin mencionar que esta información sería útil para el bienestar. Como ya sabes, sería increíble que alguien pudiera tener información precisa o incluso semiprecisa de la presión arterial de manera regular. O sea, Es un gran avance. Así que sí, por eso estamos luchando por ello. Creemos que estamos del lado correcto de la historia con esto. Y si de algo sirve, parece bastante consistente con mucho de lo que esta administración ha dicho sobre su deseo de dar a los estadounidenses más acceso a los datos de salud. ¿y eres optimista sobre el resultado o cómo se verá eso? ¿Cuándo podría resolverse esto? ¿Cuánto tiempo tarda algo así? Bueno, estamos interactuando activamente con la FDA. Quiero decir, solo para decirlo, tengo mucho respeto por la FDA. Creo que juegan un papel fundamental en la sociedad. Y solo creo que en esta ocasión se equivocaron por completo. Y entonces, sabes, creo que hay un poco, espero, un mayor escrutinio sobre algunas de las políticas aquí y sobre lo que realmente es el bienestar, lo cual creo que muchas empresas se beneficiarán de tener más transparencia y claridad al respecto. Y sí, soy bastante optimista de que a largo plazo se demostrará que teníamos razón. Sí,
Me pregunto si tal vez también están preocupados por algo así como una pendiente resbaladiza o algo por el estilo. Si ellos piensan, ya sabes, con los wearables, ya sea el Apple Watch, Garmin o Whoop, que están sacando más funciones, tal vez simplemente dicen, no sabemos qué va a pasar. Necesitamos detener esto ahora y crear un precedente para el futuro. Y me pregunto si es un poco reactivo de su parte, ¿sabes? Sí, no puedo decir exactamente cuál es su postura al respecto. Solo creo que hay una dependencia en los precedentes pasados. Hay una falta de comprensión sobre la tecnología actual. Y hay una gran inconsistencia en cómo se están tratando muchos de estos diferentes indicadores. ¿Sabes? No puedes tener 5 o 10 diferentes indicadores fisiológicos claramente identificados como bienestar y de repente tener otro que simplemente no sea bienestar cuando, por supuesto, toda la investigación revisada por pares respalda lo importante que es para tu bienestar. Correcto. Ahora, la presión arterial es una función que está disponible en Whoop Life. Sí, esto está en Whoop Life, que es nuestro nivel de membresía más alto. Entiendo. ¿Y qué otras funciones hay en Whoop Life? ¿Cuáles son las nuevas que se han agregado desde la versión anterior? Tenemos el detector cardíaco que tiene la capacidad de detectar fibrilación auricular con un ECG. Así que puedes hacerte un ECG directamente desde tu muñeca, así. Sostengo estas dos pequeñas pestañas. Hará una lectura de ECG. Puedo enviar eso a un doctor y recibir retroalimentación de inmediato. Puedes enviarlo al doctor directamente desde Whoop. Sí, directamente desde Whoop, sí. ¡Guau! Y por cierto, esa es una función autorizada por la FDA, así que trabajamos con la FDA durante 2 años y medio para obtener esa autorización. ¡Guau! Así que, ya sabes, solo quiero decir eso. Estamos bastante familiarizados con esta distinción entre bienestar y lo médico, y ya hemos estado muy involucrados. Estamos abiertos a la colaboración. Sí, estamos abiertos a la colaboración. ¿Cuál es la función de Whoop Life que más te emociona o de la que te sientes más orgulloso? Por ejemplo, ¿hubo algo específico que para el consumidor promedio es como, qué padre, una cosita nueva, pero tú piensas, no tienes idea de lo difícil que fue lograr esto nuevo? Bueno, yo diría que la información sobre la presión arterial fue una de las funciones más difíciles que hemos desarrollado, en parte porque hicimos muchísimas cosas en el lado tecnológico para hacerlo posible, pero también hicimos muchas cosas para que fuera una función específica de bienestar. Sabes, una de mis frustraciones con este proceso con la FDA es que ni siquiera se han involucrado en muchas de las cosas que hicimos para enfatizar su categoría de bienestar. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo pruebas, al principio lo llamamos monitor de presión arterial. Y al principio decíamos lectura de hoy, así que cuando veías en la aplicación decía monitor de presión arterial y decía lectura de hoy. Hicimos muchas pruebas con usuarios y les preguntábamos si pensaban que esto era un monitor de presión arterial o algo que les daba como una estimación diaria. Y ya sabes, algunas personas, la mayoría, como 17 de 20 o algo así, dijeron que sabían que no era un monitor de presión arterial, pero algunas personas pensaron que podría usarse como un dispositivo médico. Entonces cambiamos el lenguaje para que fueran información sobre la presión arterial y una estimación diaria. Y también cambiamos dónde estaban algunos de los avisos legales. Y luego cuando hicimos pruebas de usuario de nuevo, todas las personas dijeron que sabían que no era un dispositivo médico. Así que ese es el tipo de esfuerzo doloroso que pusimos en diseñar esto para el bienestar que, ya sabes, si yo fuera la FDA al menos nos escucharía. Debería haber alguna conversación sobre estas cosas. Y esa es parte de mi frustración, simplemente no creo que hayamos podido explicar todas las cosas que hicimos para que esto fuera posible. Y por último, solo diré sobre este punto, hemos escuchado un fuerte rechazo de parte de nuestros miembros. Sabes, la idea de que esta función deba ser regulada por la FDA, nuestros miembros están totalmente en desacuerdo con eso. Y hablan sobre cómo tuvieron que pasar por todos los avisos legales, cómo es muy claro, cómo les encanta la función, cómo es súper precisa. Así que, de nuevo, si solo escuchas a tus consumidores, si escuchas a los estadounidenses, creo que eso también demuestra que estamos en una buena posición. Sí. ¿Tus padres usan Whoop? Por supuesto. Lo usan todo el tiempo. ¿Te dan retroalimentación? Oh, sí, mi mamá toma capturas de pantalla. Dice, estoy un poco decepcionada por la retroalimentación que Whoop me dio hoy. ¿En serio? Oh, gracias, mamá, sí. Eso es muy gracioso. ¿Han contribuido en algo? Y dicen, eso sí es brillante. Ni siquiera lo había considerado. Específicamente en los primeros días, ¿alguna vez revisaron y dijeron, esto en realidad no funciona correctamente?
Bueno, quiero decir, diré esto, si tienes 22 años y quieres empezar una empresa, la actitud de tus padres hacia ti respecto a ese tema importa mucho. Y mi papá, ya sabes, emigró a este país cuando tenía 22 años con como $3,000 en una maleta y realmente no tenía, ya sabes, un plan muy claro. Y él lo resolvió y llegó a tener una carrera muy exitosa. ¿Qué tipo de trabajo hacía él? Él trabajaba en finanzas, Está bien. como en gestión de patrimonio privado y trabajó en JP Morgan por un tiempo. Él se dedicaba a las finanzas en Egipto antes. No, ¿De verdad? sí. Él salió de Alejandría y luego vino a Estados Unidos para averiguarlo. ¿Tenía educación universitaria en Alejandría? No, en realidad fue en Londres. Oh, interesante. Sí. Entonces él fue de Alejandría para acá, a Londres, y luego regresó. Bueno, para ser justos, él fue de Alejandría a Londres, de Londres a Estados Unidos, así que estuvo en Londres 2 años antes de venir aquí. Entiendo. Pero mi punto en general es que él también hizo algo un poco loco cuando era muy joven. O sea, muy loco. Sí. Y ya sabes, mi mamá creo que siempre ha tenido una actitud positiva hacia este espíritu emprendedor mío, así que creo que ambos fueron emocionados por mí y nerviosos por mí, pero no fueron negativos al respecto. Y eso fue útil porque era en un momento en el que creo que muchas otras personas en mi vida eran bastante negativas al respecto. Sabes, dar el paso de decir que iba a fundar una empresa fue una de las partes más difíciles de construir Whoop, porque estaba en esta etapa, ya sabes, desde los 20 hasta los 22 años quería hacer esto, pero no sabía lo que estaba haciendo, y muchas otras personas estaban tomando trabajos seguros y siguiendo un camino más seguro y, por cierto, ganando 6 cifras justo al salir de la universidad porque Goldman Sachs o McKinsey querían pagarles mucho dinero. Así que, ya sabes, me sentía un poco como un perdedor por lanzarme a crear una empresa. Y especialmente cuando intenté recaudar capital para la empresa al principio o traté de reclutar personas, hubo muchísimos rechazos en ese proceso. Y así que eso fue difícil, eso fue algo que tuve que superar y con lo que tuve que sentirme más cómodo. ¿No tenías amigos de tu grupo cercano en Harvard que también estuvieran empezando negocios, de verdad? Sí, Eso me sorprende. sí. Quiero decir, creo que ahora es un poco diferente. Esto fue hace como 12 años. Siento que hoy en día tal vez hay una red un poco más amplia a la que puedes sumarte si quieres iniciar una empresa. Ujú. Ah, y quizá no busqué lo suficiente, pero no encontré esa red. Eso es interesante. Así que al principio la mayoría de tus compañeros decían, sí, no sé si este es el camino. Sí, y diría que fue mucho más crítico que eso desde el punto de vista de los adultos. Sabes, cuando fui a reunirme con personas que invertían en negocios en etapas tempranas o que entendían de tecnología o ya sabes que habían construido una carrera exitosa y les conté sobre lo que estaba pensando hacer y por qué quería iniciar esto. Comentarios abrumadoramente negativos. ¿Y en qué se basaban las críticas? ¿Era que no entendían la tecnología vestible? Obviamente, la tecnología vestible estaba en una etapa muy distinta hace 12 años. Creo que la crítica más comprensiva, la defensa más comprensiva que puedo dar de ese tipo de narrativa general que escuché en ese momento es que estaba describiendo iniciar una empresa en la intersección de hardware, software, diseño y medicina. Y yo tenía 22 años y no era ingeniero ni científico de la computación, ni diseñador, ni doctor. Y al mismo tiempo, Nike estaba a punto de entrar en ese espacio y se rumoraba que Apple también iba a entrar. Sí, Fitbit lo estaba. Sí, así que creo que cuando lo digo en voz alta así es como, bueno, esto es un poco inverosímil. Sí, suena ambicioso. Sí. Sí, y puedo imaginarme a la gente a tu alrededor, tal vez incluso con buenas intenciones, diciéndote, sí, amigo, ¿por qué no consigues un gran trabajo en McKinsey, asesoras a algún gobierno, ganas muchísimo dinero y simplemente vives tu vida? Mientras que tú dices, no, tengo esta idea loca que no sé cómo se puede lograr. Así que puedo entender el lado comprensivo de ellos diciendo, esas mismas personas han cambiado de opinión. ¿Sigues en contacto con alguna de las personas que al principio se resistieron? La verdad no, sí. Es curioso, no pienso mucho en ellos. Cierto.
Existe como la versión rencorosa del emprendedor, creo, donde piensas, oh, les voy a demostrar muy en el fondo, como espera a que vean lo que voy a hacer, ¿cierto? Pero en realidad superé eso bastante rápido, me di cuenta de que no importaba. Y creo que un secreto en eso es que te irá mucho mejor si te enfocas en los que creen en ti que en los que dudan. Sabes, y no importa si te topas con 20 personas que dudan de ti, mientras encuentres a una que crea en ti. Sí. Y solo mantente cerca de los que creen en ti, reúnanse bajo el mismo techo. Y tus papás creían mucho en ti, te apoyaron desde el principio. Creo que creían en mí. No sé si al principio pensaron que la idea de la empresa era un éxito seguro o no, pero creo que creían en mí. ¿Qué te hizo pensar que no estaban tan entusiasmados con la idea? En algún momento tu papá te llevó aparte y te dijo, oye Will, ¿qué estamos haciendo? Bueno, o sea, mira, incluso hay veces que lo recuerdo y pienso, Dios, fue una idea difícil. Sabes, yo no, o sea, fui ingenuo y eso en cierto modo ayudó. No me di cuenta de lo difícil que era construir una empresa que fuera de hardware y software y que estuviera en la intersección de la investigación y la medicina. Gracias a Dios que no lo sabías. Sí, No hay manera de que hubieras empezado si hubieras sabido lo difícil que iba a ser. hay algo de eso, definitivamente hay algo de eso. Sí. Y en algún momento tu papá fue como, o fue como, sí, adelante y veremos cómo va esto. Y luego, bastante rápido, empezaste a tener ciertos éxitos que él dijo, oh, sí, podemos dejar que esto siga. Creo que su mensaje principal fue, hazlo, ya sabes, buena suerte. Y no pasamos mucho tiempo hablando sobre los matices de, ya sabes, qué tan grande debería ser el equipo de hardware en comparación con el equipo de software o cuánto capital necesitaba recaudar o lo que sea. Gran parte de eso simplemente estaba bajo el paraguas de resuélvelo. Hubo mentores que llegaron en algún momento y empezaron a guiarte, que realmente te mostraron cómo construir una empresa, cómo armar equipos y crear jerarquías de liderazgo. Aprendí muchas cosas, creo, a través de prueba y error. Creo que sí tuve grandes inversionistas, mentores y asesores en las primeras etapas. Y una cosa que aprendí con el tiempo fue a saber a quién llamar para cada problema. Creo que un error que puedes cometer como emprendedor es pensar que tu mentor es la persona a la que llamas para todo. Pero en realidad lo que quieres es encontrar estos distintos contactos clave a los que puedas acudir para distintos problemas. Ok, tengo un problema de capital, voy con esta persona. Tengo un problema de diseño, voy con esta persona. Tengo un problema de ingeniería, voy con esta persona. De alguna manera construyes una red hacia alrededor de ti mismo. ¿Sigues teniendo eso de alguna forma o ahora esa función la cumple internamente el equipo ejecutivo? Diría que son ambas cosas. Sabes, tienes una junta directiva en la que te apoyas. Siempre he tenido muchos asesores en torno a la empresa porque lo que Whoop hace es muy multifacético. Aquí hacemos muchos tipos de trabajo exigente en muchas divisiones distintas. Pero diré esto, y de nuevo, no es algo que yo supiera cuando tenía 22 años. Si te propones hacer algo realmente ambicioso y realmente difícil, eso atrae a cierto tipo de persona. Así que tal vez eso aleje a 9 de cada 10 personas, pero la persona a la que le intrigue probablemente sea muy buena en lo que hace, porque las mejores personas quieren trabajar en los problemas más difíciles. Correcto. Y también quieres crear un filtro, dependiendo del tipo de negocio que estés construyendo. Pero el filtro va más o menos así. Si te digo, Mark, vas a hacer algo que nunca se ha hecho antes, no sabemos cómo hacerlo. O vas a ser alguien que sonríe y dice claro que sí, o vas a pensar que eso no tiene sentido, ¿por qué haría eso? Y así la gente se autoselecciona. Y así, y por cierto, solo sé honesto acerca de ese filtro, como, oye, queremos que hagas algo que es realmente difícil y que nunca se ha hecho antes. ¿Quieres trabajar aquí? Sí. Exacto, o sea, en cierto sentido se autoselecciona y terminas con este grupo de personas realmente ambiciosas y capaces, y todos están un poco locos, pero en el buen sentido. Sí. ¿Cómo fueron las primeras rondas de financiamiento y de conseguir inversión? ¿Fue difícil? Me imagino que, siendo un fundador joven de 22 o 23 años, tratar de conseguir un par de millones de un inversionista individual o de un grupo de capital privado debe ser una tarea abrumadora. ¿Cómo fueron esas primeras reuniones tratando de conseguir capital? Quiero decir, se me vienen muchas cosas a la mente. Creo que levantar capital es una habilidad en sí misma.
y la gente realmente no habla de eso, ¿sabes? Pero es algo obvio si lo piensas, como la habilidad de recaudar capital y contar una historia y lograr que la gente te dé dinero y crea en el futuro y crear alineación en torno a eso y crear un proceso alrededor de eso. Es una habilidad y esa es una habilidad que necesitaba desarrollar. Y puedes cometer el error, como joven emprendedor o realmente como cualquier persona que está tratando de recaudar capital por primera vez, de pensar que o lo tienes o no lo tienes. Y esa no es la manera correcta de pensar en ello, es simplemente algo en lo que necesitas mejorar. Necesitas práctica, necesitas rechazo, necesitas sonreír después de ese rechazo y necesitas seguir adelante. Así que eso es lo duro de aprender a levantar capital por primera vez. En mi caso hubo algunos otros desafíos. Uno fue que realmente no sabía ni siquiera por dónde empezar cuando se trataba de recaudar capital. Así que hubo mucho de me presentan a esta persona que me presenta a esta otra persona que me presenta a otra persona. Y estás como en estas distintas cadenas de contactos tratando de averiguar hacia dónde vas. Y en retrospectiva, ahora sabría muy rápido a dónde ir para recaudar cualquier tipo de capital para cualquier tipo de negocio. Otra cosa fue que el negocio que estaba construyendo de nuevo era muy intensivo en capital. Así que no era como, oh, si esta persona puede recaudar unos cientos de miles de dólares, será obvio que yo debería aportar unos cientos de miles de dólares. Sabes, hay un poco de ese elemento de impulso en la recaudación de fondos, donde si puedes conseguir a algunas personas, luego otras personas siguen. Realmente era como, oh, wow, este negocio va a requerir mucho capital. Y por cierto, las empresas que están entrando en este sector son las compañías más grandes del mundo, con cientos de millones de dólares dedicados a este problema específico. Así que recuérdame qué vas a poder hacer con mis 100,000 o 50,000 dólares, ¿verdad? Otro error que cometí fue que sentí que estaba recaudando fondos de manera perpetua durante el primer año o dos del negocio. Y cuando recaudas capital realmente quieres iniciar un proceso, conocer a todos al mismo tiempo y luego presionar para cerrar. Sabes, quieres crear ritmo y quieres crear escasez. Esos son dos componentes clave, independientes de tu negocio, que impulsan un proceso de recaudación de fondos. Debe moverse rápido y debe haber mucha demanda. Y eso hace que todos se junten para cerrar rápido. Si vas y te reúnes con un inversionista y esperas 2 semanas, y luego vas con otro inversionista y esperas otras 2 semanas, todos simplemente se quedan esperando. Y en cierto sentido no puedes culpar a ese inversionista porque está tratando de buscar otras fuentes de información, te acaba de conocer, está tratando de averiguar si es el momento adecuado para entrar. Bueno, si realmente no está pasando nada todavía, supongo que puedo esperar un poco más y ver dónde está Will en un mes, ¿sabes? En cambio, es como, oye, esto se está concretando, esto está sucediendo, ya estamos en term sheets. Así que, de nuevo, ese fue otro error que cometí. Y creo que la última parte que ya mencionamos un poco es, te encuentras especialmente en una empresa en etapa temprana con muchos inversionistas que quieren seguir haciéndote preguntas. Y así estarás en tu quinta, sexta, séptima u octava reunión con alguien. Y pensarás para ti mismo, caray, es solo una reunión más, voy a lograr que esta persona se decida. He invertido tanto en esto, deben estar muy cerca. Va a costar. Totalmente. Y en el tiempo que te toma seguir intentando convencer a esta persona para que se decida, podrías haber conocido a otras 5 personas y una de ellas te habría dicho que sí en la primera reunión. Y eso es algo enorme, o sea, ni siquiera sé si esos inversionistas se dan cuenta de que no van a invertir, pero empíricamente nunca invierten. Sí. Sabes, así que necesitas dejar atrás a esas personas rápidamente. Suenas como una chica en la ciudad ahora mismo. Es como, estos tipos tienen citas y como que parece que nadie quiere sentar cabeza, ¿sabes? Sí, bueno, o sea, Así es, la verdad. Conozco a estos tipos, si no van a hacerlo, sí conozco a tipos que son así. Como que siempre parecen ser eternos coqueteadores cuando se trata de invertir. Y como que parece que no lo dicen directamente, pero como que insinúan algo así como sí, tengo otra reunión con estos tipos. Y yo pienso, esta es la quinta vez que hablas con ellos. ¿Cómo es que no sabes si entras o no? sí, eso es una enorme pérdida de tiempo para todos. Entonces, ¿cuál es la política ahora? Es algo así como, oye, 2 rondas, 3 reuniones y ya.
Afortunadamente, cuando llegas a una etapa más avanzada, es un proceso mucho más estructurado de cierta manera porque tienes grandes inversionistas institucionales y ellos tienen equipos y tienes un data room. Y eso tiene sentido. Sabes, el proceso está establecido desde el primer día Correcto. y hay suficiente infraestructura alrededor como para que el proceso prácticamente se gestione solo. Y también depende de qué tan bueno sea tu negocio. Pero en los primeros días, y aquí es donde le hablo a ese emprendedor que está tratando de recaudar $1 millón o lo que sea y poner en marcha su proyecto, puedes recaudar $1 millón solo con una idea. Y esa es una de las cosas más bonitas de Estados Unidos, que hay mucha gente que financiará eso si eres una persona creíble, ética y tienes una visión para algo. Y ahí es donde, de eso es de lo que estoy hablando, donde el proceso importa mucho. Hoy en día, solo porque tenemos un negocio real que tiene ciertos indicadores de negocio que son emocionantes, podríamos recaudar capital sin que yo tenga que presentar nada, simplemente porque hay una historia financiera que habla por sí sola. Pero en los primeros días, cuando estás construyendo algo que es solo una idea y todo está por venir, sí necesitas desarrollar las habilidades y la experiencia para cerrar una ronda de financiamiento. Eso tiene sentido. ¿Alguna vez hubo una oportunidad al principio en la que alguien se te acercó y te dijo, oye, compraremos todo lo que han hecho, todos los datos y te daremos una salida limpia? Aquí tienes unos cientos de millones, solo salte del negocio. ¿Eso alguna vez estuvo sobre la mesa? ¿Alguna vez lo consideraste? Hubo un par de versiones de eso a lo largo de la historia de Whoop. Nunca lo consideré seriamente. Hubo versiones de eso en una etapa muy temprana donde era como estamos emocionados por la tecnología y queremos adquirirla. Hubo una versión de eso como en 2018, 2019, donde el producto era entonces más robusto, o sea, estaban entusiasmados con la tecnología, podían medir cosas interesantes y querían convertirla en un producto. Luego, el producto era algo que la gente usaba y le gustaba, está bien, pero todavía no habíamos construido realmente el negocio, que es como todas las ventas que van con eso. Y así que esa fue como la segunda versión de una posible salida, pero no estábamos interesados en eso. ¿Puedes decir cuál fue la cifra que se mencionó en esa segunda salida? No voy a entrar en detalles sobre eso. Eso es mucho, eso dice mucho. Eso es algo interesante, sin embargo. Solo sé que he conocido fundadores en lados opuestos del espectro donde, ya sabes, solo tengo amigos. Tenía un amigo que vendió su empresa por como 160 millones el año pasado, y él solo decía, sí, amigo, ya terminé. Estaba feliz con lo que construimos. Me gustaba, no estaba obsesionado con eso. Estuvo bien y estoy tranquilo, ¿sabes? Y pensé, oh, esa es una perspectiva interesante. Él decía, sí, no quería tener 10 años en este proceso arduo de construir, competir, tratar de que no nos sacaran y lidiar con regulaciones. Solo quería un corte limpio. Y también he conocido a otras personas que dicen, no hay cantidad de dinero que me haga cambiar de opinión porque este es el objetivo de mi vida. Esta es mi pasión. Y soy un objeto inamovible cuando se trata de perseguir este sueño. Y parece que las cosas existen en ambos extremos. Tengo curiosidad. Quiero decir, basándome en tu comportamiento, siento que eres un verdadero ideólogo que realmente ama lo que hace y tiene una visión real de, ya sabes, hacer que Estados Unidos y el mundo sean más saludables, más conscientes de la salud y simplemente promover el bienestar. ¿Es justo decirlo? Sin duda lo promuevo con mucha convicción, pero al mismo tiempo soy pragmático sobre el tema. Ya sabes, como se siente muy bien hacer ganar dinero a los inversionistas, se siente muy bien hacer ganar dinero a los accionistas, se siente muy bien que tu equipo gane, ya sabes, y eso requiere un resultado financiero. Y ya sabes, voy a lograr eso para el equipo y los accionistas y todas las personas que han creído en mí y en esta visión a lo largo del camino. Así que no puedes dejar que la misión nuble el hecho de que esto también es un esfuerzo capitalista desde el punto de vista de cuidar a las personas que creyeron en ti, como yo, realmente creo en eso. Dicho eso, hay una gran superposición entre estos dos conceptos, en el sentido de que a medida que has alcanzado hitos a lo largo de un periodo de 10 años, sientes que has llegado a la cima de la montaña desde el punto de vista de lo que la misión es capaz de lograr y de lo que el negocio puede hacer, o sientes que todavía estás ascendiendo.
Y donde muchos negocios se venden es cuando el director general o el equipo de gestión sienten que ya llegaron a un punto alto aquí. Realmente no sabemos cómo vamos a llegar al siguiente nivel, y estos tipos quieren darnos mucho dinero, ¿verdad? Y entonces cuando lo ves desde esa perspectiva dices, ok, sí, probablemente deberíamos salir del negocio en este punto. Pero si estás en este ascenso y en realidad sientes lo contrario, que es, uno, ni siquiera estamos cerca de la cima de la montaña, y dos, en realidad sabemos muchas cosas internamente que nadie más sabe, que sentimos que si realmente podemos hacerlas, vamos a estar en una estratosfera completamente diferente cuando las ejecutemos. Entonces estás listo para seguir adelante, ya sabes, y estás listo para abrocharte el cinturón. Eso tiene sentido. Así es como me siento. Sí, creo que eso me da una perspectiva mucho mejor sobre el tipo de cálculo que hubo detrás de eso. Sí, Lo último que me da curiosidad, solo para entenderte como emprendedor, es que creo que encarnas un perfil interesante, casi como un prototipo. Y estoy seguro de que la gente ha hecho, ya sabes, comparaciones como, oh, Zuckerberg o lo que sea, ¿verdad? Como un joven fundador de Harvard que está desarrollando, ya sabes, algo súper ambicioso que ahora es un éxito masivo. Y estoy seguro de que la gente hace muchas comparaciones y trata de proyectarlas en ti. Tengo curiosidad, al crecer o incluso ahora en tu camino como emprendedor, ¿alguna vez sientes que conectas o compartes experiencias con otras personas de negocios, con otros emprendedores? ¿Hay alguien sobre quien hayas leído y que digas, oh, sí, entiendo lo que es esto? O tal vez incluso que haya inspirado parte de tu camino o la razón por la que quisiste ser emprendedor en primer lugar. hay muchos emprendedores sobre los que leo simplemente porque me encanta el camino del emprendimiento. Sabes, leí todos los libros de Steve Jobs, los libros de Elon Musk. Me gusta leer historias específicas de cómo un emprendedor construyó un negocio del que tal vez no sabía mucho. Crecí enamorado de Nike como marca. Todavía tengo mucha admiración por Nike como marca. Así que leí Shoe Dog de Phil Knight y durante un tiempo me interesé mucho en Phil Knight y en cómo se creó Nike. Así que creo que tiendo a estudiar a este tipo de emprendedores. Pero diré esto, creo que es mejor que no te compares con otros emprendedores. Los emprendedores exitosos, entre comillas, hacen un buen trabajo al crear un punto de referencia de lo que es posible. Sabes, esta idea de que puedes crear algo desde cero y que eso realmente puede cambiar la sociedad y el mundo en el que vivimos y dejar una pequeña huella en el universo. Eso como inspiración es algo que realmente deberías valorar y mantener cerca de tu corazón cuando estás construyendo algo que no existe, que resulta muy difícil, que parece que está a punto de fracasar y así sucesivamente. Pero creo que la clave no es comparar tus habilidades con las de esos emprendedores, sino compararte contigo mismo y tener esta idea de solo tratar de mejorar un poco cada día. Sí. Y esa es una mentalidad que para mí ha sido útil para crecer y hacer crecer el negocio. El otro grupo al que siempre me he sentido atraído es el de los atletas profesionales y simplemente personas que están en la cima del rendimiento atlético. Así que crecí, ya sabes, admirando a Michael Jordan, Tiger Woods y Roger Federer y algunos de estos atletas icónicos que siempre encontraban la manera o que podían sacar fuerzas de lo más profundo. Y una de las cosas geniales de construir esta empresa es que ahora soy amigo de muchos atletas profesionales y tengo relación con muchos atletas profesionales. Así que he tenido la oportunidad de sentarme así con un Cristiano Ronaldo, un Rory McIlroy, un Michael Phelps, un Patrick Mahomes y así sucesivamente. Y creo que hay algo ah, hay una especie de ósmosis positiva que surge al poder sentarse en ese ambiente y simplemente sentir qué tipo de energía trae esa persona y cuál fue el costo de su éxito. Sí, vemos los trofeos, pero ¿cuál es ese esfuerzo detrás de cámaras? Y si hay algo que he aprendido de estos atletas profesionales que están en la cima de su deporte, no solo son grandes atletas profesionales, ¿no? Sino que son de los mejores de todos los tiempos en su disciplina. Es el costo increíble que viene con eso y la cantidad de trabajo que implica. Y hay un elemento en el que incluso te preguntas si todo el mundo tuviera ese talento. ¿Cuántas personas realmente estarían en la posición en la que está esa persona debido al trabajo que implica?
Incluso creo que la comparación con los atletas es adecuada. Y a veces leo un libro sobre, ya sabes, Rockefeller o Bezos. Y mis amigos me dicen, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver leer sobre Bezos con tu trabajo o lo que haces? Y para mí es simplemente un estudio de la grandeza. Como, Sí, totalmente. independientemente de lo que pienses de Bezos como persona o de los multimillonarios como filosofía, es como él es excepcional. Es un arquitecto increíble de sistemas y cadenas de suministro y entiende cómo funcionan los seres humanos. Yo digo, y Michael Jordan es extraordinario, y Tom Brady es extraordinario, y Wayne Gretzky es extraordinario, y todos ellos existen dentro de un espectro de las personas más exitosas que han existido. Y para mí es algo admirable de estudiar. Y creo que mucha gente ve los deportes y dice, oh, sí, yo ya sabes, me gusta el baloncesto, así que me gusta estudiar a Michael Jordan, pero para mí es como simplemente me gusta la grandeza y las personas que hacen cosas grandiosas. Y por eso me atraen Bezos o Elon. Es como que, sin importar cómo sean en lo personal, simplemente los encuentro fascinantes. Totalmente. Y estos grandes a menudo tienen pequeñas frases valiosas que, si puedes tenerlas presentes, son útiles. Como mencionabas a Besos y yo pensaba en esa frase suya, tiene una gran frase que dice que la gente tiende a sobreestimar el riesgo y subestimar la oportunidad. Sí, Y son cosas pequeñas como esas que son agradables. Tiene otra donde dice, si los datos y las anécdotas no coinciden, confía en las anécdotas. Me encanta eso. sí. Es como si algo simplemente no se siente bien, no suena bien, pero los datos te dicen otra cosa. Pon más atención a lo que está pasando. Confía en las vibras, confía en tu intuición. Sí, lo cual es algo interesante de escuchar de alguien que ha construido una de las empresas más exitosas del mundo. Él tenía una idea sobre el emprendimiento. Decía que lo increíble del emprendimiento es que básicamente estás jugando béisbol y las recompensas de tu jonrón son enormes. Decía que si estás jugando béisbol, la mayor cantidad de puntos que puedes anotar es 4. Correcto, pero en los negocios, Lo máximo que puedes lograr es 1 millón de veces más. O sea, el límite superior es altísimo y el ponche es el mismo, pero el tope, el techo, es enorme. Y tan solo esa metáfora de imaginar que estás jugando béisbol, pero que hay casi un número infinito de bases y hay un corredor en cada una de ellas. O sea, sí, definitivamente deberías batear. Para mí, incluso esa metáfora es como tanta sabiduría destilada en una sola frase. Y por esa razón pienso mucho en Besos. creo que hay una versión de eso con las personas también. ¿De qué manera? Como que creo que puedes invertir en alguien y crear el sistema de creencias correcto en esa persona y pueden esforzarse muchísimo y comprometerse con algo y ser 1000 veces la persona que en otras circunstancias podrían haber sido. Y la gente realmente no habla de eso, pero sí creo que hay este elemento del potencial humano que es subestimado. Creo que todos tenemos como un espectro enorme en nuestro potencial. Oh, absolutamente. Y creo que el grado en que se fomenta y los factores del entorno creo que son fundamentales. Quiero decir, ya es un cliché en este punto, pero el trabajo duro supera al talento, ya sabes, esas ideas de que si el talento no trabaja duro, el trabajo duro lo supera. Eso es algo que verías en un vestidor. Pero sí creo que la idea fundamental detrás de eso es cierta. Si puedes inculcar la mentalidad de esfuerzo y trabajo duro, eso va a superar a alguien que solo tiene talento natural si no tiene lo mismo. Y crear el ambiente adecuado para que alguien haga eso y realmente, ya sabes, se comprometa a lograr algo difícil. Quiero decir, ahora de nuevo como padre, para regresar a ese punto, pienso en eso con mis hijos. Me pregunto, ¿cómo creo un ambiente donde se sientan cuidados y muy queridos, pero que también realmente quieran esforzarse, que realmente amen trabajar duro y sepan manejar el rechazo? Para mí ese es uno de los mayores retos en los que pienso con mis hijos. Sí, es algo difícil, es algo complicado. Ah, he descubierto que es difícil lograr que alguien que aparentemente es flojo o no es trabajador y tratar de convertirlo en alguien trabajador. Pero creo que puedes tomar a alguien que tiene motivación y ponerlo en algo que coincida con su ambición, conjunto de habilidades o potencial, y de repente pueden trabajar mucho más duro de lo que siquiera imaginaban. Oh, sí, absolutamente. Especialmente cuando empiezan a recibir la retroalimentación positiva de ese éxito. Mientras que para alguien que es naturalmente flojo, no hay una retroalimentación positiva real, es simplemente más trabajo, que es exactamente lo que estamos tratando de evitar. Así que esa etapa inicial es tan ardua. Ellos dicen, no, así estoy bien. Hay una buena frase sobre la flojera que dice, si puedes mostrarle a alguien,
No el costo de lo que se necesita para hacer algo, sino el beneficio de lo que proporciona. Ese es el camino para superar su flojera. Entonces las personas flojas tienden a pensar, oh, esto va a ser mucho trabajo, pero no piensan en que si lo hacen, esto es lo que obtendrán o esto es lo que recibirán. Es solo un cambio de perspectiva sencillo. Eso es interesante porque yo creo que mi papá era muy emprendedor. Y por eso siento que crecí con esa mentalidad de que el trabajo es completamente irrelevante. ¿A quién le importa el trabajo? Vas a morir, la vida apesta, lo que sea. Solo haz el trabajo. Pero yo siempre veía lo que podía ser el resultado, como esa oportunidad desproporcionada de la que habla Bezos. O sea, hermano, yo siempre veía eso. Así que incluso ponerme en el lugar de alguien que no está considerando eso en absoluto y solo piensa en el trabajo es casi me falta una empatía básica porque no me daba cuenta de que esa era la mentalidad. Y solo escuchar esa frase y digo, sí, eso tiene mucho sentido. Esa es una forma mucho mejor de decirlo para la gente que simplemente no está interesada en el trabajo duro. Sí, y luego para las personas que son naturalmente trabajadoras, también empiezan a amar el esfuerzo. Sí, Y eso es lo que ves en como volviendo a los atletas. Eso es lo que ves en los atletas que tienen una longevidad increíble, no es que solo amen los campeonatos, en realidad se han obligado a amar el esfuerzo diario. sí. Bueno, también creo que simplemente durar más que los demás va a ser casi uno de los mayores indicadores de cuán grande puedes llegar a ser. La grandeza de LeBron, creo, debe verse en el contexto de su legado y de cuánto tiempo ha estado jugando. Totalmente, es increíble. Es realmente notable. Y no lo sé, simplemente me fascina la grandeza y eso es lo que hace que esta conversación sea increíble. Realmente aprecio que te hayas sentado aquí porque creo que lo que estás haciendo es fenomenal. Y sí, lo que has construido es realmente impresionante e inspirador. Así que muchas gracias por dejarme venir al complejo y platicar contigo. Sí, ha sido increíble, ha sido genial pasar tiempo contigo, me da gusto ver un Whoop en tu muñeca. Vamos, hermano, vamos. Estoy comprometido. De hecho, estoy a punto de conseguir el modelo actualizado. Oh, bien. Sí, eso es lo que Abby estaba diciendo. Además, ¿sueles estar por Nueva York? Sí, sabes, es curioso. No he pasado ni cerca de tanto tiempo en Nueva York como antes. Hubo algo con el COVID para mí porque solía ir a Nueva York todo el tiempo. Y después del COVID, las reuniones que tenía en Nueva York de repente se convirtieron en Zooms. Así es. Y por cierto, o sea, soy de los que prefieren lo presencial, ya sabes, construí esta oficina en medio del COVID, tenemos gente en la oficina, me gusta ver a las personas en persona. Y Nueva York es quizá mi ciudad favorita en el mundo. Quiero decir, creo que tiene una energía palpable e increíble y una electricidad que siempre me ha atraído. Hice algunas pasantías en Manhattan cuando tenía poco más de 20 años. De hecho, siempre pensé que WAP terminaría en Manhattan porque me encantaba tanto la ciudad. Y Boston, hay que reconocerlo, me fue gustando cada vez más y a la empresa también. Y en muchos sentidos, Whoop es totalmente una empresa de Boston porque está en esta intersección de atención médica, deportes, investigación, educación y por supuesto tecnología. Y esas son algunas de las cosas que hacen grande a Boston, sí. Me imagino que la cantidad de talento que hay aquí probablemente hace que las cosas sean un poco más fáciles en ciertos aspectos. Obviamente, Nueva York tiene talento, pero este es el semillero intelectual de Estados Unidos. Sí, pero ambos mercados tienen mucho talento. Creo que Boston tiene más un motor de investigación, especialmente cuando se trata de investigación en salud e investigación médica, y creo que hemos podido conectarnos con escuelas como Harvard, MIT Northeastern y otras. Creo que Nueva York tiene más creatividad, creo que tiene más potencia en diseño, creo que hay algunos estudios independientes realmente geniales en Nueva York, visto desde esa misma perspectiva. Sí. Bueno, cuando regreses a Nueva York también hay algo de pádel. Oh, sí, tenemos que hacerlo. ¿Dónde juegas en Nueva York? Paddle House en Williamsburg. Y el de Dumbo en realidad es el mejor. Sí, eso he oído. Sí. Pero sí, los dos son increíbles. Pero ese club es genial. Así que David y yo hemos estado metidos en eso. David tuvo un par de partidos difíciles, pero pronto le va a agarrar la onda. Quiero decir, el chico es un atleta fuera de serie, pero simplemente no puede hacer un bandeja ni por nada del mundo. No sé qué pasa, pero lo vamos a descubrir. Pero bueno, cuando vengas jugamos una partida. Esto es divertido. Gracias, amigo. Gracias, hermano. Si llegaste al final de este episodio, claramente eres alguien que entiende que debajo de cada evento histórico hay una verdad más profunda esperando ser descubierta. Eres el tipo de persona que sabe que la historia real es más fascinante que cualquier ficción, y realmente apreciamos eso de ti, seré honesto.
Por eso mismo te invito personalmente a que te suscribas a Hoy en la Historia, nuestro boletín gratuito que va más allá de la superficie de los eventos históricos. Nos sumergimos en las historias que los libros de texto nunca te contaron, los secretos que desafían el rumbo de las naciones y los relatos olvidados que merecen ser recordados. Sigamos juntos este viaje de descubrimiento. Lleva la conversación de tus audífonos a tu bandeja de entrada. Regístrate ahora en Hoy en la Historia a través del código QR o del enlace en la descripción, porque cada día guarda un secreto esperando ser revelado. Gracias por ser parte de nuestro viaje histórico. Nos vemos la próxima vez.